Muy buenos días a todos y todas. Soy Mamen Márquez, trabajo en la OTPRL de la UGT de Cataluña y soy la coordinadora de Meses de Prevención Global. Y para mí es un placer moderar esta mesa, en la que venimos para analizar y debatir estrategias de actuación en el cuidado de las personas en el trabajo y promoción de la salud. En un contexto de cambios profundos, tecnológicos, sociales y organizativos, hablar de cuidado significa reconocer el verdadero valor de las organizaciones reside en las personas. Por eso, hoy más que nunca, resulta esencial poner a la persona en el centro, entender sus necesidades, cuidar su salud física y emocional y crear entornos laborales donde el bienestar, la dignidad y el desarrollo humano sean prioridades. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida de quienes trabajan, sino también fortalece la sostenibilidad, la innovación y la cohesión dentro de las organizaciones. A lo largo de esta mesa exploraremos estrategias concretas, retos y buenas prácticas que nos inspirarán a avanzar hacia modelos más humanos, saludables e inclusivos de trabajo. Sin más preámbulo, presento primero, en primer lugar, haremos la presentación cada vez que vayáis a intervenir las preguntas, ¿vale? Así tenemos todos más. Presento a mis compañeros de mesa. Es un placer. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestra disponibilidad. Comenzamos por Carlos Salas, nuestro médico especialista en medicina del trabajo, doctor en psicología, profesor asociado a la OPC y vicepresidente de Mises Global. Comienzo. ¿Cuáles son tus experiencias más relevantes en la promoción de la salud en la empresa en la que has sido responsable de prevención de riesgos laborales? Sí, porque me dicen que nos han dicho que nos acerquemos al micro. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, tanto los presenciales como los virtuales. Especial saludo a los presenciales y virtuales. Permitidme, los que estáis aquí del otro lado del charco. Para nosotros es muy importante nuestra presencia en Latinoamérica y en otros puntos de la geografía, por supuesto. Y por no comerme tiempo, voy directo al grano, ¿no? A ver, las experiencias en promoción de la salud, las exitosas y las no exitosas. Esto va de la mesa con las cuatro patas. Aquí tengo, entre otras cosas, me permito saludar a mis alumnos del máster de PRL que están ahí y que les agradezco que hayan venido porque además creo que puede contribuir mucho a que tengan una visión ya. Son gente que, pues igual que hay mucha gente aquí que estamos un poco hasta hartos, ¿no? De bregar en las empresas y tal, porque es duro y demás, hay gente que empieza ahora, ¿no? Y esta gente que empieza ahora puede saber muchas cosas que nosotros no sabíamos cuando empezábamos. Yo creo que esto es muy importante. Bien, las cuatro patas de la mesa. Liderazgo. Si no hay liderazgo, por mucho que queramos hacer, no tenemos nada que hacer. Participación y consulta. Se ha dicho antes, en la mesa de liderazgos también, participación y consulta, esencial. Si no cuentas con que los trabajadores sepan, estén informados, tengan la suficiente información y generar una predisposición, generar una cultura, un ambiente de participación, tampoco tenemos nada que pelar. Después, evidentemente, actividades que pongan a las personas lo que son, en el centro de las organizaciones, en el corazón de las organizaciones. Y por último, ir haciendo las cosas cada día un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor en este círculo. Ha funcionado muy bien porque ha contado con más o menos desarrollo de estas cuatro patas. Igual la mesa estaba un poco coja de un lado, un poco coja de otro, le pones un cartoncito, le pones y la mesa se equilibra, ¿no? Y ha funcionado en aspectos de salud mental. Hemos organizado talleres de gestión emocional, hemos elaborado una campaña que se llamaba campaña de estaciones saludables, con una empresa de transporte urbano, pues emulamos una parada de autobús como si fuera un espacio de descanso, ¿no? Con un sofá y tal. Entonces, a eso le llamamos estaciones saludables y elaboramos una serie de elementos para desarrollar en muy poco tiempo que en un final de línea un conductor que puede tener 7 minutos, 8 minutos o 12 minutos o 5 en un final de línea lo pueda hacer si quiere hacerlo, ¿no?
Entonces, esto nos ha funcionado muy bien porque, como digo, contó con las cuatro patas. Sin embargo, otras cosas no han funcionado bien porque seguramente no lo hemos hecho tampoco nosotros todo lo bien que deberíamos, desde el servicio de prevención / servicio médico, como las campañas antitabaco, ¿no? Que también son difíciles, ¿eh? Mis compañeros de mesa, que supongo que alguna experiencia tendrán, lo saben, son complicadas. Pero en cualquier caso, igual ha fallado un poco el liderazgo, igual ha fallado un poco la participación y alguna de estas cuatro patas no ha funcionado. No nos ha funcionado demasiado bien, pese a haber reiterado las campañas y demás, ¿no? El riesgo cardiovascular, entre el cual está incluido el tabaco, hemos podido afrontar bien otros aspectos, como puede ser la obesidad, el sobrepeso. Esto, pues hemos constituido un programa para gente con índice de masa corporal superior a 35, donde pues por no alargarme más en mi respuesta, insisto, las cuatro patas son fundamentales. Sin ellas no tenemos nada que pelar. Y que es muy difícil que las cuatro patas estén igualadas también, ¿eh? La mesa acostumbra a estar siempre un poco coja. Pero, bueno, con una mesa coja nos apañamos, ¿eh? ¿Y la Declaración de Luxemburgo qué supuso para ampliar horizontes, en vuestro caso, en prevención de los laborales? Bueno, la Declaración de Luxemburgo es un documento de consenso de finales de los 90, si no estoy equivocado. Eh, y el afiliarse, digamos, el querer pertenecer a las empresas que dan crédito a esta declaración significa que tú, como empresa, te comprometes, hay un compromiso de trabajar desde el liderazgo de la empresa hasta abajo de todo, en estos aspectos que he mencionado antes en mi intervención, en pro de la salud laboral y de la promoción de la salud en las empresas. Todo ello, ¿por qué? Porque se dan cuenta a finales de los 90 de que las personas, si están contentas en el trabajo, al menos no están cabreadas, como mínimo eso, pues igual rinden más y son más productivas y establecen, digamos, indicadores socioeconómicos que empiezan a surgir y a ver que la productividad por tanto, la competitividad y la pasta, la plata que una empresa puede ganar, va también relacionada con este bienestar de los trabajadores. Todo ello en un contexto de finales de los 90, insisto, donde había muchos riesgos y además ya se aventuraban nuevos riesgos nuevos entre comillas, pero que ahora se han puesto muy encima de la mesa, como es el tema de la salud mental, que ya se un avance hacia el hecho de que pongamos a las personas en el centro de las organizaciones y nos comprometamos a velar por su seguridad y salud. Además, también en el aspecto no solo físico, sino mental también, ¿no? Y esto es básicamente, de una manera muy resumida. De la Generalitat de Cataluña, es vocal de salud laboral en el Colegio de Enfermería de Barcelona y representante de Cataluña en la Asociación Española de Enfermería y Salud. Preguntas. ¿Qué actividades hacéis dentro de la asociación desde la Ciudad Catalana de Salud Laboral para integrar la salud en las empresas? Vale, muchas gracias. Lo primero, quería dar las gracias a Mieses por contar con nosotros, incluso en la organización. Os explicaré que el principio de todo esto fue en una cafetería aquí al lado de Vía Layetana, al lado de la catedral, con Manel y con César de Fumen, hablando de qué es lo que se podría hacer conjuntamente con técnicos de prevención de mieses y nosotros como Sociedad Catalana de Salud Laboral, que integramos la mayor parte de nuestros socios, son médicos o enfermeros del trabajo. ¿Vale? Solo una pregunta quería haceros antes de explicaros lo que hacemos nosotros. ¿Cuántos de esta sala sois socios de la Sociedad Catalana de Salud Laboral? Una, Roser, sí puedes subir la mano. Si hay una, no pasa nada. ¿Sabéis qué pasa? Que claro, si yo empiezo a decir lo que hacemos y aquí veo que hay mucha gente que es socia, entonces ¿para qué os lo voy a explicar? Pues bueno, como solo hay una persona, gracias Roser, pues os explicaré que somos una sociedad científica. Ahora cuando me presento
Bueno, es mi forma de ser. Estoy feliz, o sea, estoy feliz de estar aquí, de ver a compañeros, de ver que Mieses es como el cohete que ha despegado, va a una velocidad, no sé si de la luz, pero más o menos. ¿Y qué hacemos la sociedad catalana? Somos el pegamento para mí. ¿El pegamento de qué? El pegamento de juntar personas. Agustín de Prevencionar, yo te lo decía en Madrid la semana pasada, o sea que para mí es fundamental. ¿Quién tiene unión entre vigilancia de salud y técnicos de prevención? De la sala, no recuerdo el número de personas, pero levantaron 20 personas. No funciona, es que de verdad no funciona. Estoy en 3 sociedades científicas, hago lo que puedo como enfermera del trabajo. Estuve 20 años, perdón, me he ido a mi parte personal, pero lo voy a explicar. 20 años en la empresa Panrico sola. Empecé teniendo un médico de trabajo que se jubiló, había un técnico sí que ni paseaba, hacía, sí, en serio, Joan. Entonces, claro, también fui muy feliz en mi empresa, eso también es verdad, porque era una enfermera que bajaba a fábrica, que se interesaba por los trabajadores, que cualquier cosa que querían podían contar conmigo. O sea, para mí es una pasada. Al menos yo tengo una profesión como la vuestra, que si hacéis cosas por las personas, te dan un feedback, como en psicología. O sea, cualquier persona que haga cosas por las personas es feliz. Y también lo tengo claro, ¿vale? Dicho esto, desde la sociedad catalana lo que hacemos es transmitir conocimiento, ¿no? Hay grupos de trabajo, todo el mundo hace lo que puede e intentamos que tanto los médicos que hay en la Junta, como enfermería, como el psicólogo que tenemos en la Junta, que es Inés, sirvan para algo, de verdad. Llevo muchos años, o sea, casi 30, no tengo canas, pero casi, o sea, pero casi. Llevo muchos años en el terreno de la prevención. Lo que veo es que estamos en un momento muy bonito, ¿es Joan? ¿A que sí? Estamos en un momento muy bonito de unirnos todo este conocimiento, todas estas personas, toda esta motivación, esta ilusión, Manel, y intentar llegar a las empresas, a las pymes, a las multinacionales, a la administración. Yo antes estaba en una multinacional, Panrico, que luego fue Bimbo México, ahora estoy en la administración. Lo siento, mi experiencia es que no se hace mucho, lo siento, ¿eh? No se hace mucho. Y hay grandes programas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay grandes programas, hay gente muy potente, como existe en esta sala, gente que sabéis mucho, que estáis en instituciones y que realmente yo creo que son los órganos a los que tenemos que llegar, pues con documentos de posicionamiento, por ejemplo, ¿sabes? O sea, encuentro que tenemos que estar en sitios de decisión para poder cambiar las cosas. Y desde las sociedades científicas os tenéis que asociar. Hay que asociarse para ser un volumen suficiente de personas para llegar a hacer un cambio. Hasta ahí, gracias. Y de vuestra experiencia, ahí ya también bajando a Mari Carmen, a tu propia experiencia, ¿cuáles son las acciones en las que habéis visto que son las más eficientes en salud laboral dentro de las empresas? Mira, Aparte de decir que se hace poco, las que se hacen. vale. Gracias, Rusé, porque ahora voy a hacer referencia a tu empresa. Además, sí, te lo digo porque yo pensaba en las empresas que mejor lo están haciendo hoy en día, ¿no? ¿Qué empresa lo está haciendo bien? No se me ocurría, empecé a pensar, lo siento, pero no puedes realizarlo. Si no tienes activo económico, no puedes realizarlas. Estoy de acuerdo. Pero lo siento, no hay ninguna que dijese, mira, ¿cómo está? Bueno, sí hay una, perdón, sí que hay una. Mau San Miguel de Madrid. A mí me gustó mucho porque había una doctora, Paloma Fuentes, que además fue precursora del Departamento de Felicidad en las Empresas, pero ella, Felicidad en una empresa con cerveza. pues, te diré que en mis años jóvenes Es broma que es. estuve en la DAM, o fui a la DAM de aquí del Prat, y los trabajadores os aseguro que entrar no entraban felices, pero salir salían. Y en aquella época no había tanta restricción del alcohol, ¿sabes, Mamen? Sí. Bueno, el tema es que pensando en estas empresas, les pregunté a las enfermeras del trabajo que tiene SERPRA, les dije, oye, ¿qué empresas pensáis que son las que mejor lo están haciendo, ¿no? Su contestación fue
Las empresas que tienen personas vulnerables o sensibles. Claro, aquellas personas que tienen deficiencias, sean psíquicas o sean físicas, son las que más están invirtiendo y las que hacen las cosas como se deberían hacer. Sí, Rusé, ¿me das el visto bueno? Es así, vale. Pues son esas empresas. A partir de ahí lo demás podemos verlos en internet, pueden hacer muchos posts, pueden explicarlos, salir en revistas, en diarios, donde queráis, que no se hacen las cosas para llegar a los trabajadores. ¿Vale? Entonces yo creo que lo principal en nuestro caso como sociedad científica sería, bueno, pues unirnos, como hace Mieses con Manel, unirnos, ir todos a una y que dirija el que tenga mayor liderazgo, si no pasa nada. Me da igual que el líder sea un psicólogo, como que sea un técnico de prevención, como que sea el médico, si es que me da igual. Gracias. Muchas gracias. Hablando de líderes, Joana Hidalgo es graduada en Sociología y diplomada en Salud Pública y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, recientemente, enhorabuena. Responsable de Salud Laboral en Suara Cooperativa, CEO en Impul Salud, responsable de Desarrollo Estratégico de la Junta de Mieses. Joana, ¿cómo se puede cuidar a las personas en colectivos de empresas de más de 1.000 trabajadores como la vuestra y cuya función además es la de asistencia a las personas, de empresas que cuidan a personas? Buenas. Bueno, para empezar quería dar las gracias a todas las asistentes que han podido venir aquí hoy en presencial y a las que nos están viendo online. Estoy muy feliz de estar aquí hoy y de dedicarle este espacio al cuidado y a la promoción de la salud. Poder sensibilizar, ¿no?, todos los que estamos aquí, pero poder dedicarle este espacio respecto a la importancia que tiene. Así que, bien, simplemente de los dos temas que has mencionado, uno es referente a ser una organización muy grande y el otro es el sector. Eso me lo dejo para el final. Os hago una breve introducción respecto a la organización a la que pertenezco, que así nos ayudará a comprender un poquito más desde dónde hacemos todas estas acciones, el marco en el que las desarrollamos. Bien, Suara es una cooperativa de iniciativa social y sin ánimo de lucro, que tiene una experiencia de unos 40 años en el sector de la atención a las personas. A día de hoy, voy a decir el dato, lo digo para miraros las caras, a día de hoy alrededor de 5.800 personas trabajan en Suara, de las cuales 1.850 son socias. Esto implica que tienen voz y voto en las decisiones, ¿vale? Y podría decir que en 2024 esto ha significado que hemos tenido 200 tipologías de servicios diferentes. Claro, ahora todo esto dirás, wow, ¿cómo lo hacéis, no? Ahora hay una más. Y que principalmente lo que creo que la mirada que se tenía que dirigir o que nosotros intentamos hacer es entender a la persona, pero también al contexto al que pertenece. Y considerar además que la persona es agente y participa. Porque antes hablábamos de talento, ¿no? Hablamos de las acciones que se hacen sobre el talento, pero es que el talento lo tenemos alrededor nuestro. Yo creo que hay que fomentar la capacidad de escucha y de reconocer el talento que está en todas partes, sobre todo las personas que están en el día a día. Desarrollar sus tareas son las que principalmente saben cuáles son las mejoras o cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, hay que escuchar mucho. No lo tengo puesto en el guión, pero sí que me hace mucha gracia, lo voy a decir ahora que estamos aquí comentando, ¿no?, desde este entorno así pues más desenfadado un poco. Mi marido también se dedica a la prevención y muchas veces dice, ostras, habláis mucho. Sí, pero es que es importante hablarse mucho, es importante conectar, es importante entender y dedicarle ese tiempo, como comentaba César. Yo voy, saludo. Claro, es que ¿cómo vas a conectar luego a alguien que viene desde fuera a decirte que si ni siquiera has saludado, si ni siquiera has escuchado y has querido entender? Si ni siquiera quieres saber cómo se va a poder implementar la idea que tú traes, a ver si puede funcionar o no. Ahí ya no demuestra esa preocupación. Si no tienes una preocupación real y no la transmites, yo creo que va a ser muy difícil que cada uno integre las prácticas, ¿no? Entonces, todo esto suena muy bonito, pero bueno, al fin y al cabo, dentro de poder concretar cómo esta participación es real, quería mencionar brevemente 3 ejemplos que son servicios que a día de hoy ofrece Suara y que han surgido de iniciativas de las profesionales, ¿vale? Bueno, la asociación Suportar es una asociación que nace desde este espíritu comunitario. Fue una iniciativa de un grupo de socias basada en la voluntad de apoyarse y en esas situaciones complicadas en las
que hay una página web, es un servicio que se ofrece a día de hoy incluso a empresas externas, que es Benestarum, benestarum.org. Surgió durante la pandemia, motivado por la necesidad que teníamos de atendernos y acompañarnos desde la proximidad que el momento no nos permitía tener. Fijaros que atender a las personas significa estar dándonos mucha presencia, ¿no? Y ayudándonos, y esto en la pandemia se nos privó. Así que empezaron a ofrecer soporte online y emocional y también de fisioterapia. Pues bien, a día de hoy esto ha ido evolucionando. Ofrece diferentes servicios que han ido incorporando desde esta escucha de las necesidades, como soporte energético para poder reducir el consumo de agua y de luz, que también es algo que nos preocupa, soporte en ayudas públicas para poder orientar sobre las diferentes subvenciones que hay, dónde pedirlas, ¿no? Cuál es la situación personal y familiar a la que te puede permitir tener derecho, ¿no? Y muchos otros servicios más que, solo para aportar el dato, que los datos siempre son importantes, ¿no? También decir que a día de hoy se han realizado 4.100 sesiones y se han registrado más de 6.000 personas y que un 76% afirma que se siente más cuidado a través de los servicios que ha recibido de la plataforma. Y otra cosa más, otro punto más que quería destacar de estas acciones es también la guía del cáncer, que es algo que ya hace años que tiene Suara. Lo que ocurre es que sigue siendo a día de hoy aún muy prevalente la enfermedad. Y bien, eso también salió de la vivencia de una profesional que se sintió muy bien acompañada cuando transitó por esta situación y dijo, ostras, la suerte que he tenido yo, creo que también la tienen que tener otras personas. A partir de ahí, de esa escucha, de esas situaciones que se pueden dar y comentar, pues como decís vosotros, esto ha nacido tomando un café allí, pues si tenemos la capacidad de escuchar, creo que también podemos dar el valor que necesitan estas acciones que ¿Qué estrategias funcionan mejor en cuanto a la promoción de la salud de las empresas en base a tu experiencia? Sí, aquí quería simplemente mencionar una cosita más respecto a lo que es el sector de cuidado, que es un gran reto, porque sabéis que es un sector que no sé, a día de hoy aún no está suficientemente reconocido a nivel de condiciones laborales, a nivel de valoración social, ¿no? Es un pilar de nuestra sociedad poder disponer de este servicios de los cuidados y creo que es como sector también es un reto increíble. El envejecimiento al final nos interpela a todos y poder aplicar esta perspectiva comunitaria, feminista, sostenible, de reconocimiento, reflejaría realmente una sociedad más madura y solidaria de la que a día de hoy tenemos que trabajar. Y ya me remito a la pregunta que decía respecto a en concretamente cuáles son las estrategias que funcionan mejor, te diría, al principio no lo sabes, tienes que ir probando y al final lo que no tienes que tener miedo es a probar. Nosotros somos muy grandes, pequeñas pruebas pilotos, preguntamos mucho incluso en cuestiones muy simples. Oye, ¿esta formación se entiende? ¿Este que vamos a evaluar se van a entender? ¿Va a poder rellenarse? Preguntas muy sencillas, por eso nos hablamos mucho. Al final, respecto a una organización tan grande, yo pienso que hay que tener estrategias a diferentes niveles. Una transversal que pueda ser universal y accesible, no te dejes a nadie, pero luego también tienes que tener pequeñas realidades que no tendría sentido aplicar propuestas si no son realmente necesarias en ese servicio. Entonces hay que mantener, yo diría, diferentes niveles, pero estrategias yo creo que tienen que ser pensando en los cuidados principalmente de estabilidad económica y de soporte emocional, porque no es tan importante solo hacer actividades o diferente. Así que haría simplemente este matiz también. Perfecto. Joan, pasamos de Joana a Joan. Joan es licenciado en Psicología, director general de la Fundación Salud y Persona, máster MBA por el IS Business School. Joan, ¿qué experiencias más relevantes destacarías de los servicios personalizados que ofrecéis a empresas sobre salud mental? Tu experiencia. Gracias. Bueno, gracias a Mieses, a los presentes y a los que están online. Bueno, efectivamente hay un servicio que es un servicio, podemos decir que es el servicio estrella. Yo igual como ha dicho mi compañera, sin poner un poco en antecedentes, y yo soy el director de una entidad, es una fundación, pero que no vive de donaciones y subvenciones, vive de su actividad empresarial, que es de atención psicológica desde hace muchísimos años, desde hace más de 25 años que me dedico a esto, y no tiene nada que ver
cómo estamos ofreciendo la salud mental en las organizaciones. Solamente trabajamos para compañías, damos servicio a 5 millones de personas y es a partir de aquí donde tenemos la experiencia un poco para explicaros cuál es el servicio principal que las compañías están incorporando dentro de la organización. Es verdad que hoy la salud mental ya es un tema estratégico. Aquí a nadie ya se puede llegar a plantear de que, bueno, la salud mental es algo más que teníamos, como hace 25 años, que la gente me daba 2 golpecitos y me decía muy bien, pero pasa palabra y volvemos más adelante. Bueno, esto ha sido una realidad y hoy estamos donde estamos, ¿no? Os quería contar de forma muy esquemática. Primero de todo, nosotros tenemos unos grandes aliados que son los responsables y directores de prevención de riesgos. Estos para nosotros son nuestras almas gemelas dentro de las organizaciones. ¿Qué es lo que se hace? Son programas de prevención, principalmente no solamente enfocados para la plantilla, sino algo muy curioso, que alguien de los que están aquí lo sabrán, sino también para la familia. Nosotros preferimos hablar dentro de lo que son las organizaciones de prevención, salud y bienestar psicológico o emocional. Solamente hacemos esto, no hacemos nada más. Entonces, pues bueno, pues el producto estrella o el servicio estrella es el servicio telefónico, porque lo que te da es la opción 24 horas al día, siempre atendido por psicólogos y análisis sanitarios. No me vale el pseudoterapeuta o alguien que le cojo el teléfono y ya le llamará a alguien otro día. No, la gente lo que quiere es ser escuchada en el mismo momento que tú llamas, las 24 horas al día, porque las dolencias y las situaciones de dificultad emocional, que la mitad son profesionales, la otra mitad de la gente que nos llama son por situaciones personales o familiares, no hay hora. O sea, uno quiere llamar un sábado, quiere que alguien le atienda un sábado, y si tiene que llamar a las 4 de la mañana, quiere que le atiendan a las 4 de la mañana, no me vale, ya le llamarán mañana, ¿no? Entonces, principalmente lo que se hace, digo lo que se hace, ya no solamente que lo hacemos nosotros, sino que lo que se hace es ese servicio más preventivo, también muy importante que sea anónimo, porque la gente no quiere identificarse. Y es lo más lógico del mundo. Un tema de salud mental lo que requiere es de anonimato. Por supuesto, la gente dice de confidencialidad, lógico, por nuestro propio código deontológico, pues ya comporta de que no tengamos que decir nada. Pero que también que la empresa, el objetivo que tiene que tener es esta prevención y este cuidado sin tener que tener una trazabilidad de quién está haciendo uso del servicio. Sí que es lógico que una organización quiere saber que si tiene un colectivo, claro, pensemos que una cobertura a 5 millones de personas es mucha gente y tenemos compañías. Hombre, normalmente la pequeña y mediana empresa hoy todavía no es un cliente nuestro, por muchas circunstancias que las podemos discutir, sino que son empresas más grandes. Entonces, el objetivo principal es el cuidado de la salud, porque sabemos de 5.000 millones de euros. Tenemos que tener en cuenta que el tema de las bajas en temas de salud mental desde el 2010 es un dato, porque hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, pues bueno, es un dato que lo tengo reciente, desde el 2017, esto es una pasada, al 2024, 25 todavía estamos en ello, ha aumentado en un 429%. Dar cuenta. Y una parte no solamente viene por la parte de salud mental, pero una parte muy importante y cada vez más viene por situaciones de salud mental. Por eso las compañías, perdona que me haya enrollado un poco, lo que buscan es esto, dotan de servicios para cuidar de las personas. Este es el objetivo número uno, que luego reduzca el absentismo, mejora la productividad, mejora la motivación, el sentido de pertenencia. Por supuesto que era así, pero el objetivo número uno, el cuidar de las personas. Y nuestro gran aliado son los servicios médicos y los de prevención. Esto es así. Has dicho, no todos los problemas son de la empresa, pero ¿cómo podríamos mejorar la salud mental de las empresas, de los trabajadores que están en las empresas, en esta parte? Bueno, sobre todo, y mis compañeros lo han dicho antes, hay una cosa que nosotros damos dos partes, ¿no? Y yo creo que hay una muy preventiva que es la formación. Y voy a explicar el por qué. Y no es porque seamos más listos, esto al final lo copiamos de compañías. Nosotros siempre hemos tenido mucha visión hacia compañías muy anglosajonas y por eso montamos una fundación empresa, una fundación que viva de la actividad empresarial, no de donaciones. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando muy bien? La formación en primeros auxilios psicológicos para
Imagínate a alguien que venga del mundo de la producción, que venga del mundo de las ventas, que venga del mundo de los recursos humanos, de administración. Pues fíjate cuánta gente hoy tenemos en las organizaciones y sobre todo en las nuevas generaciones, aunque hay que tener en cuenta que el mayor porcentaje de bajas laborales en temas de salud mental es a la gente de menor de 35 años. Dato real. Datos a septiembre de este año. O sea, los menores de 35 años son los que tienen más bajas. Esta es una realidad, ¿no? Entonces, la formación es algo muy preventivo porque lo que ayudamos es a gestionar tus propias emociones y que puedas ayudar a tu gente a gestionarlas. Y luego, por supuesto, ya es lo no va más, que si además las organizaciones dan servicios asistenciales que hacen que cuando alguien se encuentre mal pueda ir a un servicio externo, no interno, pues aquí ya hemos hecho la cuadratura del círculo porque sabemos de compañías. Nosotros tenemos el cliente de más número de empleados, al cual damos servicio, tiene 85.000 empleados. En España hay 4 que tengan más de 85.000 empleados y hay de 100, por decir algo, ¿no? Pues entonces, pues sí que es verdad que el tema preventivo funciona muy bien, pero que la parte asistencial, quien lo pueda dar, es un éxito. Un éxito. Hablando de actuación asistencial, nuestro siguiente ponente es Víctor Oliveras, doctor en Medicina, Premio Nacional del siglo XXI en Medicina Preventiva, MBA-IS, director médico de la Unidad de Microcirculación, Medicina General y Preventiva de la Clínica Ávila Magna, asistencial, como decíamos. ¿Cómo podrías, según tú y tu experiencia, cómo podría mejorarse la coordinación entre los servicios comunitarios de salud y los servicios de prevención? Esto que hablábamos antes, que hablaba antes, Joan, de nuestro gran aliado son los servicios de prevención, ¿cómo podríamos mejorarlo? De acto. Estuve en los inicios de Mieses hace 8 años y bueno, es una satisfacción que hoy estemos aquí. Hemos estado trabajando durante todo este tiempo porque ya lo observé cuando preparábamos este mismo acto que aquí hemos hablado, Víctor, ¿no? aprópate, Sí, compartimos valores todos los que estamos aquí y es esencial, pero para cambiar las cosas, y por eso soy optimista, a pesar de lo que voy a decir, es una realidad negativa, pero soy optimista porque solo nos queda por compartir 2 cosas, objetivos y procedimientos. Y yo voy a hablar de la propuesta que hemos trabajado con mi equipo a lo largo de estos 2 años, que se basa en una línea que ha encadenado 2 doctorados. El primero, el mío, y el siguiente, Lluís Solaney, que es ingeniero de telecomunicaciones y se especializó en el Hospital Clínico en biomedicina, en I+D, y de esto, si me permitís, hablaré un poco, porque se trata de la implementación de las estrategias, porque cuando antes habéis descrito la realidad que no funciona, a pesar de lo que luego sí hablamos de los datos estos menos positivos, pues quiere decir que lo que fallan es estas estrategias, fallan por la falta de implementación. Hablaré de biomedicina en algún momento para explicar esto. Y vayamos al tema de la coordinación. La realidad es que la rigidez y el inmovilismo del sistema sanitario, especialmente del nuestro, no únicamente pero precisamente por esto, por esta resistencia al cambio necesario, por eso es tan necesario liderar el cambio con la innovación preventiva, ¿no? Pero no se trata tanto de modificar un sistema pétreo, sino que se trata más bien de adaptarse a él poniendo, lo que habéis dicho muy bien antes, poniendo en el centro al paciente. Y lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo es esto. Tenemos hoy, después de 8 años de trabajo, una estrategia ganadora para hacer este cambio. ¿Y por qué? Pues porque conecta de modo transversal lo que no hace el sistema a través de la biomedicina, la prevención en la empresa, con el territorio y mediante la participación activa de las personas
a través del cambio de hábitos y la colaboración en red con los diversos profesionales de la salud, que no solo somos los facultativos, que también, pero que me refiero a los fisioterapeutas, nutricionistas o farmacéuticos. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando el primer gobierno de Pujol estaba el doctor Laporte de conseller, como tú has mencionado la palabra comunitaria, me viene a colación, para que veáis hasta qué punto llega la resistencia al cambio, hasta qué punto es fuerte el inmovilismo. Las farmacias estaban dentro de la atención comunitaria, en el primer plan de salud. Desapareció y no sé cuántas décadas han pasado y no han vuelto. ¿Qué sentido tiene esto habiendo pasado, por ejemplo, una pandemia? ¿Qué se hizo con los servicios de prevención que podían? Es decir, no se trata de gestionar todos los recursos sanitarios que hay en el país, sino solo unos pocos que actúan como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Esta es mi opinión y creo que después de décadas de experiencia profesional de esto quería decirlo. Pero igual que esta realidad funciona, por eso digo, es mejor adaptarse al sistema y poner al paciente en el centro. Y esto lo podemos hacer garantizando una cosa que es fundamental, que es el seguimiento personalizado. Es algo que brilla por su ausencia. No quiero extenderme, pero no puede haber una prevención si no hay una continuidad en el tiempo. Nuestro sistema va enfocado a gestionar procesos patológicos, enfermedades, no pacientes que tienen enfermedades. El modelo que hemos hecho nosotros, hemos modelizado la salud del paciente y eso es lo que garantiza la personalización en el seguimiento. Y bueno, la propuesta, si en algún momento quería hacer, aprovechando este foro, que estamos preparados para hacerlo a nivel local, pero solo como inicio a una experiencia de tipo internacional. ¿Y por qué? Porque es un sistema tan flexible que se adapta a cualquier tipo de sistema sanitario. Y esto es lo que le daría un carácter transformador. Diversos países de la Unión Europea y de Iberoamérica. Es tan flexible que incluso se adapta al sistema sanitario más rígido de todos, que es el nuestro. Los datos ahí fluctúan cada año. ¿Qué factores de riesgo crees que son los más abordables para la gestión directa en las empresas en cuanto a su eficacia o eficiencia? Pues indiscutiblemente la hipertensión arterial es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Esto conviene saberlo. 2, la mediana edad se cobra absolutamente, se lleva la inmensa mayoría de todas estas muertes prematuras. Hasta el 62% de las muertes coronarias en la mediana edad son por muerte súbita cardíaca. Hasta el 40% de los pacientes debutan como primer síntoma con muerte súbita cardíaca. Entonces, habéis hablado de los factores psicosociales y quiero explicar esto. La hipertensión arterial es la primera causa de muerte evitable en el mundo porque es el primer factor de riesgo cardiovascular prematuro y de muerte súbita cardíaca. Y sucede en la mediana edad. Y voy a dar dos franjas de edad que son excepcionalmente importantes, porque son las más frágiles y además también las más infravaloradas. Varones hipertensos entre 45 y 55 años de edad. Y si hablamos de una intervención preventiva, deberíamos hablar de varones entre 40 y 55 años de edad. En mujeres, 10 años más tarde, hipertensas entre 50 y 65 años de edad. Primera causa de muerte en Cataluña o en España, el ictus, y es por la hipertensión arterial. Y la publicación que hicimos en 2015, Medicina Clínica, decía
enfermedad cardiovascular subclínica prematura, 6 veces más riesgo los hipertensos que los no hipertensos. Pero el núcleo duro de esto son los factores psicosociales que antes habéis mencionado, y voy a ser telegráfico para no extenderme, pero hay 2 aspectos importantes. La hostilidad y la urgencia tienen que ver con la competitividad, con la percepción de competitividad y la falta de apoyo social en el entorno. Es decir, son empresas o son personas, porque aquí hay un feedback entre su modo de ser y la empresa. De aquí que la prevención tendría que ir a una intervención colectiva, debería implicarse en la alta dirección de la empresa. Y viene por esta percepción de competitividad. Y luego hay otro tema que es la tensión financiera. Y a día de hoy lo que hemos visto que ha empeorado mucho en los últimos años, que viene la precariedad laboral. Entonces estamos teniendo el cóctel perfecto para que explote todavía más la epidemia cardiovascular, porque es una epidemia en esta franja de edad, es una epidemia. Y déjame solo decir una cosa concreta que tiene que ver, los hipertensos y también los pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, aunque no sean hipertensos. Todos estos deberían ser cribados y seguidos. Y enfermedad cardiovascular prematura se entiende antecedentes familiares directos en varones de menos de 55 años de edad o mujeres de menos de 65 años de edad. Hablabas del apoyo social, tan importante. En Sí. esto Paco ha trabajado mucho en este tema. Paco Martínez experto en prevención de los psicosociales, desarrollo de la resiliencia organizacional y competencias del afrontamiento del estrés. Paco, ¿qué factores son decisivos para la promoción de la salud y el cuidado de las personas sea una realidad en las empresas? Bueno, gracias por la felicitación. Sí. Y esto también me lleva un poco a introducir, ¿no? que llevo más de 30 años como consultor, 25 en este caso con audit y control de estrés. Y tengo la sensación de que sí que hemos hecho muchas herramientas nuevas, hemos cambiado mucho el lenguaje, ¿no? Los términos, el discurso. Incluso la propia filosofía, mi propia filosofía ha ido evolucionando, ha ido incorporando elementos, muchos de ellos que están aquí presentes, ¿no? Y son comunes que compartimos con la gente de Mieses, ¿no? Este componente más cercano, más humano, más de sostenibilidad. Pero la sensación que tengo es que estamos haciendo, tengo el mismo problema o hago lo mismo que cuando empecé, hace 30 años. Me ha tocado la mesa pesimista. Claro, todo ha cambiado mucho, efectivamente. Ahora tenemos modelos fabulosos, puedo hablar de competencias, de liderazgo, de lo que queráis. Pero tengo la sensación de que al final las cosas son las mismas. Primero, las personas forman parte de manera cosmética o de manera superficial de las estrategias. Sí, en los discursos aparecen. La realidad, luego cuando te metes a fondo, está ahí, pero no tanto como uno quisiera, al menos, ¿no? Verlo. Esto es una de las cosas. Otro elemento importante es el liderazgo, ¿no? Y habéis hablado, me ha gustado mucho la mesa anterior. Claro, el líder es la palanca para que tenga éxito todo un proyecto de gestión de personas, de mejora de la salud, mejora de la salud mental. Me ha gustado mucho también, y que coincido con Joan, que la palabra salud mental me la tiene que comer, pero no, que no me Esto se basa en un comportamiento colectivo, un esfuerzo colectivo, en un compartir conocimientos, el cambiar las cosas, me refiero. Otro elemento para mí también importante es que normalmente en el ámbito psicosocial las medidas que se adoptan, medidas preventivas, muchas veces no son las medidas que yo considero que están en la base, en el origen. Cuando hablamos de prevención de riesgos siempre hablamos que hay que eliminar el riesgo en el origen, en su fuente. Y la mayoría de las intervenciones están más focalizadas en resolver problemas que ya se han manifestado, que muchas veces hacen una intervención primaria a nivel organizativo o... El siguiente elemento que también quiero destacar es el tema de desarrollo de competencias. Pero cuando hablo de desarrollo de competencias no me refiero solamente a habilidades, sino que sería, ¿no? Así hablando rápidamente, si una intervención secundaria, pero no
porque también es una intervención primaria y ha de tener un espíritu, una vocación de intervención primaria. Es decir, las competencias no es que una persona tenga más habilidades para enfrentarse a dificultades. Las competencias tienen que estar integradas dentro de la estrategia de la organización. Y hay un porqué. Todo debe ir en paralelo. Otro elemento también que me parece importante, ya un poco avanzando con todo esto, si hemos conseguido todo esto, es que haya un aprendizaje, una mejora continua por parte de la organización. Y eso significa que una serie de elementos como la comunicación, la transparencia, la confianza, se han dado muchísimo en la mesa de liderazgo, pero ha de estar ahí. Para mí, las cosas se cambian a través de espacios de reflexión colectiva. Y eso significa participar. No hace falta que tomes decisiones sobre las decisiones financieras de la organización, pero sí de aquello que te va a tocar en tu puesto y a cosas que están más próximas. Y por último, para que todo esto funcione, lógico que tiene que haber, no solamente ya que hablaba, ¿no?, de la estrategia, sino de la estrategia. Esto se aborde, que pueda haber un seguimiento, como antes estaba hablando, y que de hecho que haya coherencia, sobre todo entre el discurso este que decía inicial, a veces más postizo, y la realidad, que esto es una de las cosas que más encontramos. Me vendieron la moto, el contrato psicológico de cuando entré a esta organización, y después me encuentro que, bueno, pues bien, no quiero ser tampoco tan negativo porque esto es una visión general, pero la realidad es que estoy... Que tampoco... A ver, no, y ahora, además, también voy a romper la lanza a favor ¿no?, de los clientes con los que trabajo. No es por nada, pero los clientes que normalmente contratan son los que, entre comillas, menos necesitan mis servicios. Es decir, que son las empresas que están mejor. Uno de los servicios que desarrollas en tu trabajo es la resiliencia organizacional. ¿Cómo desarrollas la resiliencia de las personas en una empresa o una organización para mejorar las competencias? Bueno, para mí cuando empecé a meterme en el ámbito de resiliencia organizacional, todo viene de ir estirando la prevención de riesgos psicosociales. Te das cuenta que hay una serie de condiciones, para empezar, dejé de hablar tanto de prevención y empecé a hablar más de gestión de las condiciones psicosociales, consciente de que las condiciones psicosociales también pueden generar bienestar y pueden ayudar a que la organización sea más sostenible, más productiva y avance mejor. Esto fue el primer paso, ¿no? Una visión más positiva de lo que era la psicosociología. A partir de aquí empecé a ver qué elementos, bueno, pensad que cuando hablamos de resiliencia, estamos también pensando al mismo tiempo, bueno, empezó el término resiliencia a utilizarse sobre todo en psicología, estamos hablando de los años 60, estamos hablando de los años 70, sobre todo en colectivos que lo habían pasado mal. O sea, realmente se estaba hablando del estrés, bueno, del crecimiento postraumático. Y esto también es otra cosa que a mí me choca. Es definición nuestra, la definición que un día me inventé, pues cogiendo aquí y allá. Todavía no existía, no teníamos ChatGPT, por tanto, lo tuve que hacer yo con corta y pega. ¿Y qué era esta? Dice, una organización resiliente no solo es capaz de sobreponerse a las dificultades, sino que aprende de ellas. Se anticipa a escenarios futuros y adopta una actitud colectiva que entiende que el cambio es un estado natural. Antes hablábamos de la resistencia, ¿no? Bueno, para mí hay dos elementos fundamentales en lo que sería construir la resiliencia del estrés o la gestión de las dificultades. Y eso tiene un papel muy importante, como antes hablábamos, ¿no? La organización, los mandos, pero también los equipos. Me gusta hablar de afrontamiento, que sería la gestión del estrés, los esfuerzos, ¿no?, los pensamientos que tenemos para resolver la situación que nos estresa o al menos eliminar o evitar su impacto negativo. Esto sería lo que es el afrontamiento. Me gusta hablar de afrontamiento proactivo, es decir, yo tengo que esperar a que me vengan los problemas. Me puedo anticipar. Puedo ser preventivo, que ya está bien, pero incluso puedo tener una actitud positiva hacia las dificultades o novedades. Igual no son tan malas, igual es una oportunidad, igual me permite crecer, me aporta algo. Entonces, este elemento. Y para ello es también interesante incorporar un adjetivo adicional al afrontamiento, y el afrontamiento colectivo. La psicología tradicional ha pensado siempre en el afrontamiento individual. Yo tengo un problema e intento solucionarlo. Pero ¿qué pasa? Es que los colectivos tenemos problemas comunes
Y el esfuerzo compartido, el compartir talento, nos puede ayudar a solucionar mejor estas dificultades. Y este es de mí, que el tema de apoyo social, ahí juega un papel clave, ¿no? Como protector. Pero el segundo elemento es, y es el que le diferencia, ¿no?, de la gestión tradicional del estrés, es incorporar todo lo que es la participación, el identificar el talento de las personas, combinar ese talento y crear un aprendizaje colectivo. Y ese para mí es el otro elemento clave de la resiliencia. Debería partir de la visión estratégica de la organización, ser resilientes y el cambio y los errores, podemos aprender de los errores, no tenemos que castigarnos, debería. Pero al menos que los grupúsculos con los que trabajamos, que son colectivos más pequeños, a partir de ahí que generemos la llama y que se vea cómo esto contribuye a que esos elementos de la organización se ve que son capaces de resistir mejor, que es uno de los elementos de la resiliencia, es decir, que el impacto sea menor y dure el menor tiempo posible, y no solo eso, sino el buscar este elemento positivo de crecer, etcétera, etcétera. Para mí esto es la resiliencia a nivel de competencias, a nivel de organización, todo otro punto. Has hablado de errores y de que todos aprendemos de los errores. Carlas antes nos comentaba que a ellos no les habían funcionado las campañas antitabaco. ¿Cuáles son, para que aprendamos todos de ellos y no sigamos ahí viviendo, qué actuaciones o actuaciones han fracasado en la gestión de la promoción de la salud en vuestras empresas? Habéis dicho antes lo que funcionaba, ahora lo que nos ha funcionado. Todo se aprende. Ahora sí, yo ya dije lo del tabaco, que no quedé contento. Bueno, antes también, hoy es el Día de la Salud Mental. Taxista de Manuel Fernández, lo debería saber que ayer era un día muy importante porque era el cumpleaños de John Lennon. O cosas que no han funcionado. Bueno, yo quisiera resaltar un error que cometemos todos los técnicos, a mi entender, si no todos muchos, que es hacer silos con la gestión. Los riesgos económicos por aquí, los riesgos psicosociales por allá. Sí, es que la primera causa son los osteomusculares y luego el estado anímico. Oiga, perdone, mire, ¿sabe qué pasa? Que el osteomuscular con el estado anímico está conectado. Y que una persona que tiene ansiedad, estrés y no sé qué, o depresión, se lesiona más fácilmente a nivel osteomuscular. Y que el riesgo osteomuscular ergonómico puede ser, me invento yo en un puesto de trabajo y lo digo así rápido, tolerable moderado, y el riesgo psicosocial también. Imaginemos que lo podemos resumir en un solo concepto, tolerable moderado. Dice, pues estoy contento, mira, el ergonómico es tolerable moderado y el psicosocial es tolerable moderado. Sí, y la interacción entre ellos. Porque de ese tolerable moderado de un lado, de ese tolerable moderado de otro, sabiendo que están conectados, como mínimo lo ergonómico con lo psicosocial, deberíamos multiplicarlo por un factor, llamémosle alfa, beta, lo que queráis, ¿no? Yo creo que es un error de concepto de los técnicos, ¿no? Y así en plan rápido, por ejemplo, y no me enrollo, una cosa que no me funciona a mí, falta de liderazgo, porque esa pata no existió, fue proponer unas pausas breves de 5 o 7 minutos con unos ejercicios mediante un vídeo, con lo cual estaba asegurada la duración, en actividades en que la empresa durasen más de 2 horas y media o 3, reuniones, sesiones formativas y tal, sistemáticamente se pusiera ese vídeo del centro. Y no lo conseguí y ya digo que fue por falta de liderazgo en esta ocasión. Carmen, ¿en tu empresa o en lo que tú veas de la asociación? Sí, a ver, donde yo al final he encontrado que tiene éxito, por la hora de fracaso, porque claro, de las campañas que yo he llegado a hacer, imaginaros, una persona enferma del trabajo en una empresa, Panrico tenía 2.000 trabajadores, bueno, pues haces pequeñas píndolas, pero realmente no es un programa de promoción de la salud, ¿vale? Entonces, lo que yo sí que he encontrado es empezar por la base. Yo soy profesora de auxiliares de enfermería. Doy la asignatura de promoción de la salud.
Y les digo a ellas que son los primeros promotores de la salud, por lo que decía Paco, porque yo no quiero gente enferma, quiero gente sana y quiero gente que se cuide. Y tenemos las herramientas para saber cómo te tienes que cuidar a nivel mental y a nivel físico. Pues entonces, ¿por qué no lo hacemos? Mis enfermeras me pegan, pero yo lo sigo diciendo que los principales promotores de salud son las auxiliares de enfermería, porque son las que más tiempo están con los pacientes, aparte de nosotras, como enfermeras, pero los auxiliares de enfermería es la base. Pues claro que sí, yo necesito una promotora de salud de ahí que me apoye a mí como enfermera y después tengo a mis médicos y tengo a mis técnicos y tengo... Para mí es la red, porque realmente campañas que yo haya realizado y he hecho así, bueno, pues le han servido a los 4 o 5 que he podido captar, pero no ha sido una gran campaña. Gracias. Bueno, Muy buenas. Vuelvo un poquito a lo de antes. Al final, las campañas o las promociones de salud que no nos han funcionado son las que se han hecho teniendo únicamente visión de una única parcela. Es decir, las que nacen en un despacho se piensan que son fantásticas. Van a poderse implementar mejor. Y sobre todo las que quería recalcar, lo que ya no son las que no funcionan, sino las que son dañinas, son las que acaban haciendo sentir culpable a la persona, porque realmente ya no es promotora de su propia salud. No lo he dicho antes, pero sí que quiero destacar que uno de los servicios más importantes de SUAR es la atención domiciliaria. Y hay que ir con mucho cuidado realmente, ¿no?, en qué decimos o qué decimos de la promoción de la salud, porque son profesionales realmente en una situación, lo que quiero decir antes, ¿no?, que falta reconocimiento, falta mejorar condiciones a todos los niveles, económicas, sociales. Hay mucho que trabajar en este sector. Y lo que quiero decir, no solo la palanca en el trabajo, ¿no?, sino que es una cuestión social y que hemos de ir con cuidado precisamente con esa sensibilidad que hay que tener. Y yo iré rápido. Yo diré dentro de nuestro ámbito, que es el de la salud y el bienestar. Estas estructuras que se disponen de una serie de servicios, de medios, etcétera, etcétera. O sea, la falta de comunicación es la que hace que tenga o no éxito un programa. Y luego también porque la gente no somos tonta. Y en muchos casos se ve que detrás hay un modo de fiscalización de aquella acción. O sea, yo voy a hacer algo porque espero que a cambio haya esto. Y la gente, pues bueno, la verdad es que esto lo ve y es lo que hace que tenga o no tenga éxito algún tipo de programa. No hablo nada más concretos alguno. Pero si tuviese que decir alguno, y termino, es que yo siempre digo que es tan importante el dotar de un servicio interno o externo dentro de una organización, como saberlo comunicarlo bien, que la gente sepa que tiene a su disposición esto y que además no va a haber nadie por encima fiscalizando para luego pues, tomar las represalias que correspondan. Nada más. Bueno, yo antes he intentado decirlo, ¿no?, que la clave estaba en la implementación y quería desarrollarlo un poco más porque no quería ser tan negativo, si es que daba esta impresión. Y yo lo que quiero decir es que necesitamos un cambio en un sentido que tiene que ver con lo que ha dicho Carlas también muy bien, ¿no?, que el cambio donde tiene que ir, la dirección de una medicina más preventiva, por descontado, pero también más holística y más humanista. Y es que el resumen de todo esto se concreta en una cosa: aumentar el tiempo de vida sana o la esperanza de vida sana, ¿no? Entonces, el reto que tenemos es mayúsculo desde el punto de vista sanitario, social y tecnológico. Estamos de acuerdo, ¿no? Yo lo que planteo es abordar esto como este reto, este triple reto, como una oportunidad. Y aprovechar concretamente lo que es el salto tecnológico, insisto, porque la biomedicina hoy nos permite hacer este seguimiento personalizado, que diversos profesionales puedan asesorar, hacer este seguimiento con la cultura del blockchain para explicarme bien, y con la participación activa del propio interesado, porque no hay otra. Este es el que tiene que cambiar los hábitos.
Paco. Gracias. Bueno, me encanta la pregunta esta del fracaso. Decirlo me parece una pregunta súper. Deberíamos preguntar más veces por qué han ido las cosas mal y desde una perspectiva positiva, ¿no? No quiero tampoco ser acabar siendo el más pesimista de la mesa. Sí que voy a comentar varias cosas que ya bueno, sería repetirme, ¿eh? Si no hay la participación real, no está en la estrategia, pero voy a matizar algunos otros elementos que también son interesantes y que han hecho que las cosas no funcionen. Para mí, en principio, las herramientas, aunque sean limitadas, suelen funcionar. O sea, no es tanto el qué utilizas, sino el cómo lo utilizas. Este es el principal problema. Me dicen, pregunta, ¿no? Pues, ¿qué herramienta de evaluación de riesgos prefieres? Mira, a mí lo que me importa realmente es cómo vamos a aplicarlo y cómo vamos a utilizarla. Bien, yo creo que uno de los elementos, por ejemplo, es que incluso los destinatarios, los que van o sea, me estoy diciendo a la última persona que va a beneficiarse, ¿no? de una política ¿no? de salud y bienestar, muchas veces no lo valoran como algo relevante o no lo valoran como algo transformador. Por tanto, no están por la labor. Se apuntan encantados al principio al curso que vas a realizar y no aparecen. Esto es así. También es cierto que esto probablemente tenga que ver con la experiencia que tienen de, bueno, esa micropíldora formativa de media hora que pretendía, eso me lo han dicho a mí, que hay que cambiar, ¿no? Que salgan aquí la gente súper, vamos, ya relajada y sepa manejar el estrés. Con media hora, online. Bueno, pues otro tema también es para mí, bueno, es el tema de la cultura de la inmediatez y bueno, podríamos hablar de esto, del a corto plazo, etcétera, etcétera. Tampoco esto tiene que ver mucho también con la intervención primaria, tiene que ver con que está implicado en la estrategia, etcétera. También encontramos resistencias personales y muchas veces además la persona que más se resiste y más se niega a participar es precisamente la que lo ves claramente que es la persona que más lo necesita. Pero bueno, es otra cosa que encontramos. Y para mí otro dentro de lo que son la intervención psicosocial, otro de los elementos que he visto que lleva al fracaso es que muchas veces falta transparencia y sobre todo participación en el diseño de los proyectos saludables. Estoy hablando en el diseño, es decir, que algún elucubrado, que puede ser recursos humanos o un consultor externo, como es mi caso, convenza, ¿no? a un directivo y dice, vamos a hacer este proyecto inspirado, este proyecto lleno de confeti, que es fabuloso. La gente se lo ha comido sin haber participado en ello. Creo que es otro elemento que hace que las cosas fracasen. Y luego también otro de los elementos, desde mi perspectiva, veis que soy más de cambiar factores organizativos que no tanto el modificar ¿no? el trabajar con las personas. Mi fuerte es ese, es la organización. Es el que muchas de las estrategias están focalizadas de manera individual y no tanto a nivel colectivo, y ya no digo ya a nivel estratégico, ¿no? Pero para mí es otro de los elementos que hacen que fracasen estas iniciativas. Hemos visto la realidad, hemos visto dónde estaban los fallos. Tenemos esperanza. ¿Creéis que en un futuro, hablaba Víctor de las mejoras tecnológicas, hablabais antes de que también las personas de mediana edad que llegarán, que subirán, son las que tienen más tendencia a coger bajas por la enfermedad mental? ¿Creéis que en el futuro se mejorará el cuidado de las personas dentro de las empresas? Una respuesta, voluntario. A ver, Yo creo que sí. No sé qué vas a decir, pero yo creo que sí. yo creo que depende, pero hemos de fiar precisamente en esto. Es decir, si vamos afrontando negativamente o no. La realidad que tenemos es negativa, conocemos y hemos hablado suficiente de ello. ¿Tenemos capacidad para revertirlo? Yo lo he intentado explicar, sí, pero no de cualquier modo, no con buenismo, no sin tener una hoja de ruta clara. Entonces, en mi caso, creo. Fijaos, hay una frase que me gustaría comentar aquí de un autor que a mí me encanta, supongo que lo habréis leído muchos, es Bruce Lipton, ¿no? Bruce Lipton, que empezó investigando, fue uno de los primeros con células madre en Wisconsin, es un gran biomédico, uno de los impulsores de la biología cuántica, ¿no? Entonces él se releyó hablando de la evolución, se releyó toda la obra de Darwin, ¿no? Y se dio cuenta que Darwin no decía lo que decían los darwinistas. Y llegó a una gran conclusión para contestar a tu pregunta, ¿no? Y hizo, ¿cuál es la gran lección de la evolución?
que viene a ser la pregunta que nos estás haciendo, ¿no? ¿Seremos capaces de evolucionar, sí o no? Pues yo le pongo la respuesta a Bruce Lipton. Dice, la gran lección de la evolución es la cooperación entre especies. Si cooperamos, lo cambiaremos. ¿Podemos cambiarlo? Digo, yo estoy convencido de que podemos. Ahora tenemos que ponernos a ello. Bueno, de eso se trata Mieses, de que estamos aquí colaborando y trabajando para mejorar en este cuidado de las personas. Muchísimas gracias a todos.